Atención, noticia de ultimísima hora. Esto no estaba en la programación del vídeo, como estáis viendo, no es la introducción habitual. Ahora, 2 minutos después, cuando hablemos sobre esto, entrará la introducción habitual, pero es que por supuesto había que detenerlo todo. De verdad, acá estábamos editando el vídeo y ha surgido esta noticia que por supuesto hay que comentarosla. Os daremos más detalles cuando sepamos, seguramente en el programa de mañana, el primero de los vídeos que realizamos, pero la noticia de última hora que surge en el día de hoy es que Andretti recibe el no de la Fórmula 1. No van a entrar a la categoría al menos en 2025 o 2026. Casi un año después de que la FIA abriera el procedimiento para nuevos equipos, sobre todo pensado en introducir un undécimo con Andretti, ahora los estadounidenses reciben el no. Después también de la información que salió de The Athletic esta misma semana de que ya estaban aumentando su proyecto de Fórmula 1 con nuevo personal y muchas más cosas. Después de todo esto surge esta noticia, la Fórmula 1 le dice no a Andretti, pero ojo, cuidado, le dicen no, como digo, ni 2025, que eso ya era un disparate pensar que iban a poder llegar a entrar, o 2026, que era realmente la intención lógica con el nuevo reglamento. Le dicen que no para esos 2 años, pero abren la puerta para 2028 con la llegada de General Motors, porque a General Motors sí se los han confirmado, sí han recibido el ok de la FIA y de la Fórmula 1 para entrar como motorista, y ya han dicho los estadounidenses que solo entrarán con Andretti. ¿Por qué motivo ahora mismo la Fórmula 1 ha transmitido que les dicen que no? Más allá de que ya sabemos de que no querían un undécimo equipo porque significa repartir el dinero con un equipo más. Bueno, pues lo que han podido determinar para dar este no, que sabemos que era muy complicado, es que según sus informes, según sus evaluaciones, van a aportar ellos más valor a Andretti que lo que Andretti va a aportar a la propia Fórmula 1. Suponiendo esa pérdida de valor para los equipos, esa pérdida monetaria, tenían que aportar ese valor que va a perder el resto para que pudiesen entrar como un décimo equipo. Esto, según la evaluación de la propia Fórmula 1, ahora mismo les dan el no. Creo que esto no ha acabado aquí, pero sobre más información, como digo, os lo daremos en próximos días, en próximos vídeos, porque esto no ha acabado aquí. Posiblemente creo que Andretti es posible que vaya a intentarlo al final, vayan a intentar poner una queja y puede ser que tengamos todavía algo más para el futuro. Mínimo, por lo menos por parte de la Fórmula 1, ni 2025 ni 2026. Vamos a regresar ahora ya con toda la programación normal, con la introducción que estábamos realizando para el vídeo, que es que lo tenía ya editándolo, si es que está aquí en esta pantalla que tengo a mi derecha, estaba ya editándolo y ha surgido esta noticia. Así que sobre todas estas cosas os informaremos más adelante. Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchas cosas que comentaros y todas ellas van a estar detalladas en la descripción de este vídeo por si queréis saltar alguna y pasar directamente a vuestro momento de elección. Tenemos que hablar de muchísimos temas, todos los vais a poder encontrar en ese índice de Aston Martin y de muchas otras cosas, además del tema principal y el tema primero que vamos a hablar en este vídeo, que tiene que ver con el futuro de Sergio Pérez. Este es el primero de los temas que vamos a tratar en el día de hoy, que os vamos a actualizar un poco sobre en qué situación se encuentra la renovación de Checo Pérez, porque también uno de los temas que mucho hemos hablado en este canal es sobre la renovación de Carlos Sainz. Recientemente, la semana pasada, se anunciaron las renovaciones de Norris y de Leclerc. Realmente de los pilotos de la actual parrilla hay muy pocos que tengan asegurado su futuro ahora mismo, porque muchos finalizan su contrato en ese 2024. Uno de ellos es Carlos Sainz, de que nos hemos hablado mucho, otro de ellos es Sergio Pérez, y la situación del piloto mexicano es diferente a la de Carlos Sainz. Por ahora sabemos que no tiene contrato Sergio Pérez para 2024, pero a diferencia de, por ejemplo, Carlos, en el caso de Sainz, él estaba ya negociando para cerrar su renovación para 2025. Veremos qué es lo que ocurre en ese sentido. El caso de Checo es diferente, y es que ahora mismo no hay negociaciones, pero asimismo también nos lo han podido confirmar desde el propio equipo Red Bull, porque las propias palabras que ha desvelado Christian Horner, el jefe del equipo Red Bull, sigue en la tónica de lo que os hemos contado en muchas ocasiones y lo que él mismo ha dicho meses atrás. Ahora se reafirma a poco menos de un mes de que dé comienzo la temporada 2024 y última por contrato ahora mismo de Checo Pérez. ¿Qué es lo que dice?
Bueno, pues Christian Horner, el jefe del equipo Red Bull, avisa de que Checo Pérez tiene que hacer un buen año. Quieren renovarle, cuentan con renovarle y es la primera opción para Red Bull, tal y como comenta, pero dependerá de su futuro, dependerá de su rendimiento, por lo que está en las manos de Checo conseguir esta renovación con Red Bull o no. En caso de no hacerlo, en Red Bull avisan de que tienen otros sustitutos, pero todo, como digo, dependerá del rendimiento del propio piloto mexicano. No puede volver a permitirse un año como lo que lo fue en 2023, no puede volver a tener los mismos resultados, necesita estar mucho más cerca de Max Verstappen. Si eso lo consigue, va a renovar con Red Bull. Esa es la primera opción que, tal y como comenta Christian Horner, barajan ahora mismo. Si no es el caso, no habrá renovación. Por ese motivo es por el que en su caso no está habiendo ahora mismo negociaciones, como os digo, no las está habiendo como si es el caso de Carlos Sainz por Ferrari, porque quieren esperar a ver qué rendimiento tiene en esta próxima y última temporada de su contrato. Veremos, porque ahora tiene mucha presión también puesta sobre sus hombros el piloto mexicano, algo que no siempre se le ha dado bien, que es rendir bajo presión. En este 2022 yo ya os comentaba, os lo decíamos muy atrás, que uno de los principales problemas que tenía Checo era rendir bajo presión, o sea, era lo que le estaba perjudicando, porque el problema principal, os lo contamos en su día y lo han afirmado también el propio mexicano, es que el problema llega en Miami. En Miami, que es una carrera que tú das por hecho que vas a ganar, que tu compañero de equipo sale noveno y tú primero, una carrera donde quizá todavía no dependía de dónde quedase Verstappen, pero te ibas a acercar mucho a liderar el mundial. Todo ese fue el supuesto en Miami y acabó remontándote Verstappen. Mentalmente no salió muy bien de ahí, al final fue un palo muy gordo y llegó a Mónaco, error en clasificación, carrera, gran premio, mejor dicho, desperdiciado, España, más de lo mismo, y se metió en una dinámica que tenía además cada vez más presión y no conseguía salir sobre ella. Ahora tendrá esta vez nuevamente presión, pero si bien hablamos de que en 2023 no rindió bien bajo presión, en 2022, por ejemplo, sí. 2022 era su último año de contrato también, y antes incluso de que finalizase la temporada se le renovó por 2023 y 2024. O el mismo 2021, solo le firmaron un año y pudo rendir bajo presión. Veremos qué tal rinde. Nos queda, por supuesto, toda la temporada para sacar valoraciones y ver si se merece o no esa renovación, por lo menos con los objetivos que le están marcando desde Red Bull, que es estar más cerca de Verstappen. No se le pide que gane, que bueno, pues aquí habrá mucha gente indicando que si esto, que si lo otro. No se le está pidiendo ni siquiera que le gane a Verstappen, porque Max es el mejor piloto actualmente de la parrilla. Se le pide estar más cerca. No puede hacer el doble de puntos que tú. Eso es lo que le piden, es lo que tendrá que hacer Checo en esta próxima temporada. Las palabras en las que explicaba esto el jefe del equipo Red Bull son las siguientes: estamos en una posición privilegiada para no tener prisa. Contamos con muchas posibilidades. En un principio, Checo es a quien apoyamos. De hecho, es nuestro piloto para 2024. Si hace un gran trabajo este año, no hay razón para no ampliar su vinculación con nosotros hasta 2025, pero todo dependerá de lo que haga durante la próxima campaña. Como os hemos indicado también al principio del vídeo, al principio de esta intervención, también habla en este momento Christian Horner y comenta al respecto sobre otras opciones, lo cual, lo que dice textualmente es: lo bueno para nosotros es que tenemos otras opciones tanto fuera como dentro del equipo. Así que mientras el coche sea competitivo, estaremos en una situación ventajosa para decidir con calma qué queremos hacer. Que así también es algo con lo que Red Bull juega, ¿no? Se sienten en una posición privilegiada porque no solo tienen las opciones dentro del equipo, que no solo es Checo. Ya os lo hemos contado que Tsunoda quiere ese asiento y lo ha dicho públicamente, y Ricciardo por supuesto también, y es quien mejor posicionado está, pero además de ellos dos hay posibilidades fuera también del propio equipo. Os los hemos contado en el canal, que sobre todo el que ha sonado ahora en medios italianos es Carlos Sainz, algo de lo cual veo muy complicado que acabase ocurriendo, pero ya incluso en este momento donde el segundo asiento de Red Bull no está ahora mismo ocupado para la próxima temporada, empiezan a surgir nombres, y más allá de Carlos Sainz, que es el nombre que se ha comentado, seguro que cualquier piloto de la actual parrilla le ofreces el asiento en Red Bull, y a menos de los pilotos de Ferrari, los pilotos de Mercedes y los pilotos de McLaren y los pilotos de Aston Martin, fuera de todos ellos, es decir, los de Alpine, los de Alfa Tauri, como digo, los dos, Tsunoda y Ricciardo, los de Haas, cualquiera, en cuanto les ofrecieras el asiento, vamos, salen de ahí pitando. Así que cualquier piloto de estos podría ser quien recalase en Red Bull, tal y
y como comenta en este momento Christian Horner. Vamos a pasar al siguiente de los temas que tenemos que hablar en este momento y tenemos que hablar de unas críticas que recibe Aston Martin. Os hemos indicado anteriormente que también teníamos que hablar sobre el equipo de Silverstone y les han criticado. ¿Quién les ha criticado? Bueno, pues ha sido Otmar Szafnauer, antiguo jefe del equipo Aston Martin y que más recientemente lo fue en Alpine hasta fue echado. Incluso en el anterior vídeo del día de hoy ya os hemos informado de su ofrecimiento para ser jefe de equipo de Andretti. Bueno, veremos qué acaba en eso, pero Otmar Szafnauer ha tenido palabras sobre el equipo Aston Martin, ha hablado sobre el actual proyecto de Lawrence Stroll y lo que comenta es que Aston Martin se encuentra en una peor posición que lo estaba Force India. El tiempo, por supuesto, donde Otmar Szafnauer estuvo en el equipo. ¿Por qué? ¿Por qué cree que está en un peor momento? Más allá de los resultados que ahora os los vamos a comentar, porque él también incide en ellos. Pero sobre todo, lo peor que hace ahora el actual proyecto de Aston Martin es que se toman decisiones emocionales, no simplemente objetivas. Esto por dos motivos. El primero, porque Lawrence Stroll se quiere meter mucho en dichas decisiones. No deja la toma de decisiones completa a su equipo, sino que él quiere ser muchas veces quien tome esas decisiones. Algo que me parece, bueno, pues si lo haces bien, lo haces perfecto y no habría ningún problema. El problema que sí que ve Otmar Szafnauer de ese toma de emociones es porque Lawrence Stroll tiene a su propio hijo como piloto, algo que no tenía el dueño de Force India, por lo que en ese momento no había toma de decisiones emocionales porque no había un vínculo emocional, simplemente se quería hacer triunfar el proyecto. Ahora sí que lo hay y no se están tomando decisiones objetivas. Ese es el motivo por el que Otmar Szafnauer dice que hoy en día Aston Martin, el proyecto, está en un peor lugar que lo estaba anteriormente. Luego habla sobre los resultados y desde luego que en cuanto a podios no ha habido una temporada mejor de este proyecto, de este equipo, de la estructura de Silverstone. ¿Por qué entonces dice Otmar Szafnauer que están en una peor posición? Porque lo que dice es que en sus años en Force India peleaban siempre por ser líderes del resto y eso era pelear por el cuarto puesto, consiguiéndolo en muchas ocasiones, y hoy en día desde la llegada de Lawrence Stroll y más específicamente desde la llegada de Aston Martin en 2021, porque el año anterior en 2020 sí fueron cuartos, pero a partir de la llegada de Aston Martin en 2021 nunca han sido capaces de quedar en una mejor posición del quinto puesto que han logrado este año. Algo de lo cual, si lo miras de esa forma, desde luego que tiene toda la razón del mundo, pero creo que aquí no tiene la razón, por supuesto, porque como digo, con Force India peleaban por ser el líder del resto, hoy en día están peleando en un grupo entre los que se encuentran Ferrari y Mercedes y además se le ha sumado McLaren con un Red Bull que está absolutamente dominador. Con ese supuesto, ser el líder del resto, que era lo que peleaba Force India, a lo que aspiraban y no eran capaces de llegar a más, es ser sexto, y hoy en día Aston Martin no está ni para pelear por ser el líder del resto, sino algo por encima. Por lo cual yo creo que hay ciertas cosas en la crítica que dice Otmar Szafnauer que tiene razón, pero creo que desde luego que no hay cosas en las que no tiene razón, como hacer esa valoración de esa manera. Sí que creo que puede llegar a tener razón en el hecho de que no es bueno tomar decisiones emotivas en lugar de objetivas para un proyecto por el hecho de estar su propio hijo, que es en el caso de Lawrence Stroll, en el proyecto, en el equipo. Pero si sigue adelante, si funciona bien y si esas decisiones no perjudican al proyecto en sí y tampoco perjudican en este caso es Fernando Alonso, si fuese el otro piloto que fuese me daría igual, para decir esto que vamos a decir, si no se perjudica al otro piloto ni al proyecto en sí, puedes tomar las decisiones emotivas que quieras, sobre todo para intentar priorizar a tu hijo o para intentar que funcione mejor también para tu hijo, pero si el equipo sigue adelante, eso es, yo creo que no se puede tampoco criticar. Las palabras en las que explicaba todo esto Otmar Szafnauer en una entrevista que ha dado al medio Inside Line, lo que decía es: las diferencias significativas son que VJ no intervenía, VJ tampoco tenía un hijo en el coche, así que por eso había menos emoción y una toma de decisiones más objetivas. Aún así comenta que hay ciertas similitudes diciendo ambos querían el mejor rendimiento posible en pista, ambos tenían ese impulso de queremos mejorar y queremos mejorar, así que experimenté por eso en ambas partes. Lawrence gastó mucho más dinero para conseguir ese rendimiento, no es que VJ no gastara, pero Lawrence gastó mucho más, también en ese sentido dispone de mucho más, entonces bueno, ha gastado más
disponía de más y también están teniendo ahora mismo mejores patrocinadores, entre ellos Aston Martin, y por el buen rendimiento que han mostrado. Continúa Otmar Szafnauer diciendo: irónicamente, el rendimiento final de Force India era mejor de lo que están rindiendo hoy. Que no, es lo que os digo. Si miras simplemente la tabla, sí, porque fueron cuartos y en este caso Aston Martin ha sido quinto, pero efectivamente no es así. Dice: pero después de que Aston Martin se embarcara en unas nuevas fábricas y una nueva gestión, creo que ahora eran séptimos y quintos. Veremos qué nos depara el año que viene, pero cuando yo estaba allí bajo Racing Point éramos cuartos. El año de la administración fuimos séptimos solo porque nos quitaron todos los puntos. Eso se refiere al justo el año en el que entra Lawrence Stroll, que es 2018. Éramos todos los puntos. Realmente deberíamos haber sido cuartos ese año. Al año siguiente fuimos séptimos y volvimos a ser cuartos. Y desde entonces hemos sido séptimos en 2021 y 2022 y quintos en 2023. No tan bien como Force India al final. Que además de todo esto, para dar fin en las palabras que dice la intervención que dice Szafnauer, habla del punto más débil que tiene Aston Martin, el eslabón más débil, porque desde luego que aún así, pese a todo esto, reconoce el buen trabajo que se ha realizado. Incluso él ha empezado en muchas ocasiones, y lo hemos tratado en el canal, que ha pedido parte del mérito de ese trabajo. Oye, que parte del mérito tiene, pero que lleva fuera del proyecto desde finales de 2021. Los podios de 2023 no se consiguieron gracias a él. Pero bueno, independientemente, no le quita el mérito tampoco a lo que han conseguido, y habla del eslabón más débil que tiene el equipo Aston Martin hoy en día, que es Lance Stroll. Que ante esto, y tiene toda la razón del mundo y lo hemos hablado en muchas ocasiones, os vamos a leer sus palabras, pero simplemente recargar que él también tuvo a Lance Stroll, por mucho que por supuesto fuesen menos años. Bueno, no, ni siquiera, es que él tuvo 2019, 2020 y 2021 estuvo con Lance Stroll, que sí, por supuesto es algo impuesto, es algo que tampoco Mike Crack seguramente querría hoy en día tener a Lance Stroll, teniendo otras oportunidades. Quiero decir, Stroll no es un mal piloto, salvo que tengas unas mejores oportunidades que hoy en día Aston Martin sin lugar a dudas podría. Pero las palabras que dice Otmar Szafnauer para describir esto son las siguientes: los ingenieros que trabajan estrechamente con Lance tienen que ser a veces brutalmente honestos para poder extraer el mejor rendimiento. También está la opción de contratar a campeones del mundo para que se sienten junto a Lance y así él pueda ver lo que hacen los campeones del mundo y cómo hacen su trabajo para poder emularlo, algo que desde sobre todo la llegada de Aston Martin han estado realizando. Así que esto ha sido toda la crítica que ha hecho Otmar Szafnauer sobre el equipo Aston Martin, el proyecto de Silverstone. Vamos a pasar al siguiente de los temas y os tenemos que enseñar una fotografía muy interesante que me ha gustado mucho. Esta fotografía de encima es publicada por el propio equipo Haas y es analizada por Formula Data Analysis. La fotografía que estáis viendo en la parte superior, por cierto, es realmente de Automotor Unesport, que la fotografía la estáis viendo que está un poco hecha más blanca, por así decirlo, porque si tú te metes en la cuenta de Haas de Twitter, la vais a ver que es completamente roja. Es de la presentación que tiene lugar el viernes, así que bueno, es simplemente de eso, pero es muy interesante. Ya nos hacen aquí un análisis de lo que ha cambiado. ¿Es este el coche de Haas? Eso es lo importante, por supuesto. Teóricamente diríamos que sí. ¿Es el coche final de Haas? Ahí ya hay más dudas, quizá por supuesto pueda haber más cambios incluso, pero desde luego lo que te deja ver esto, ya han dicho desde Haas que esperan incluso ser los últimos en Bahrein, esperan no serlo al final de temporada, pero en Bahrein sí que esperan ser los últimos, pero ya vemos mucho cambio. ¿Qué nos deja ver esto? Bueno, ya de por sí Haas tuvo mucho cambio a lo largo de 2023, pero vemos aún más cambio al final. Vemos esto que ya es el cambio de concepto. Y yo esto sobre todo os lo quería traer para que veamos el que va a realizar Ferrari. Ya vemos cambios diferentes y no todo lo que vemos tiene que ser sí o sí lo que veamos en la escudería Ferrari, pero desde luego que, ¿por qué digo esto? Bueno, porque Haas sabemos que compra todas las piezas posibles a Ferrari, el resto que no, ya se las compra, pero Haas cambia de concepto, entre muchos otros motivos, que al final es que era necesario, porque Ferrari cambia de concepto y se tienen que adecuar a ese concepto que realizan. El alerón trasero
Para que veáis este corte de aquí, ahora os digo de dónde también viene esto. Esto no es porque se lo dé Ferrari, pero para rendir de una mejor forma con el nuevo concepto, pues lo han introducido. Luego vemos también la salida de refrigeración, esto sí que tiene que ver con respecto a Ferrari, porque el motor solo da Ferrari y quizás es que sea necesario. Y luego el Beam Wing que estáis viendo aquí, que es del estilo, ya nos lo pone Fórmula Data Analysis, que es del estilo Red Bull, a diferencia de este que estáis viendo. En la tapa motor se ve mucha diferencia, lo estáis viendo aquí. Esto va a ser bastante importante, también viene bien en cuanto a la aerodinámica, que se asemeja mucho más a lo que tiene Red Bull, a lo que tiene Mercedes, a lo que tiene Aston Martin, a lo que tiene McLaren. También en el caso del alerón trasero lo estáis viendo este corte, que este fue primera vez introducido en McLaren. A McLaren se lo han copiado el resto, incluido Red Bull, y ahora lo estamos viendo en esta fotografía que ha introducido Haas. Sobre todo, como digo, lo llevamos por el hecho de que no solo será Haas, sino que también seguramente lo podamos llegar a ver en el Ferrari, y ya vemos un poco ese cambio de concepto que esperemos se pueda llegar a ver en las presentaciones. Recuerdo, os lo hemos dicho anteriormente, Haas es esta misma temporada, quiero decir, esta misma semana, será el viernes. Pasando de tema, tenemos que irnos a una noticia otra vez más con respecto a circuitos. Estamos hablando acerca de mucho sobre circuitos recientemente, después del anuncio de Madrid, pero es que claro, luego se ha hablado que sí de Chicago, que se ha patentado, se ha hablado por supuesto del circuito, que están intentando conseguir mantenerse en la Fórmula 1. Hay un nuevo circuito histórico y que a todos los aficionados nos encanta, que está ahora mismo pujando para regresar a la Fórmula 1. Además, no es solo el circuito, porque esta información, por lo menos el interés del circuito, ya os lo habíamos contado en su día en el canal, estuvieron en Mónaco negociando con la propia Fórmula 1, pero es que además se ha metido un patrocinador que también patrocina a uno de los equipos de Fórmula 1, metiendo mucho dinero para conseguir el regreso de este circuito. El patrocinador en cuestión es Petronas, patrocinador, ya sabemos, del equipo Mercedes. ¿Y de qué circuito estamos hablando todavía si no lo sabéis? Estamos hablando de Malasia. Quieren volver a realizarse el Gran Premio de Malasia a partir de 2026. Petronas invertiría mucho dinero en conseguir traer de vuelta este circuito. Ya ha habido negociaciones, como os decimos, en Mónaco de 2023. Estuvieron los organizadores discutiendo con la propia Fórmula 1, ha habido acercamientos. Todos los aficionados quieren el regreso de Malasia, los también pilotos quieren el regreso del circuito, y parece que podría confirmarse para la temporada 2026. Ojalá sea así, porque fíjate que quiero la llegada de Madrid, por supuesto, porque al final es mi ciudad, pero para 2026 cada vez estamos viendo más y más y más circuitos urbanos. Se hablaba de Chicago, un circuito urbano también, de esto que se estaba comentando. Al final parece que lo normal va a acabar siendo esos circuitos urbanos, y si puede regresar un circuito estático tan bueno como era el de Malasia, sería una gozada. Veremos si regresa, veremos cuántas carreras para 2026. Ojo, cuidado, porque estamos en una situación en la que si se confirma esto y no se amplía demasiado el calendario, porque bueno, ahora mismo hay 24, en teoría este es el tope. El tope permitido se podrá modificar, seguro, pero esperemos que no lo modifiquen, porque ya más de 24 carreras me parece un disparate. Más de 23 y de 22 ya me lo parecía, pero bueno, ya más de 24 por favor no. Pero veremos qué carreras hay en ese 2026, porque desde luego que se habla de muchas carreras para el próximo reglamento. También esto nos deja ver el interés que hay por el reglamento de la propia Fórmula 1, que se introducirá en ese 2026, de hasta circuitos interesados en regresar. Muchos circuitos están interesados. Esto era información de Malay Mail, del diario de Malasia, y también ya en este apartado os vamos a comentar los circuitos homologados por la Fórmula 1 que podrían albergar un gran premio. Esta información me ha parecido interesante por el hecho de que, bueno, de Madrid, por ejemplo, no está homologado todavía, entonces ni siquiera aparece. Vamos a contar los circuitos a lo largo del mundo que sí que están homologados, que reciben el grado 1 y que podrían, si quisieran, mañana coger un gran premio de Fórmula 1, estaría permitido. No haría falta ni siquiera que fuera la FIA como tal a homologarlo. Hay varios, os vamos a contar. Hay dos en Portugal. Está el Autódromo Fernández Pírez da Silva, que ya ha estado en la Fórmula 1, y también el Autódromo Internacional do Algarve, Portimao, ya lo sabemos. Han estado en los dos Fórmula 1, esos son los dos circuitos hoy en día que están homologados por la FIA en Portugal. En Italia hay uno, aparte
Ya sabemos que estamos disputándonos Monza e Imola, pero hay uno más que está homologado y que no acoge un gran premio de Fórmula 1, que es Mugello, que ya ha ido también la Fórmula 1. En India está el circuito de India, al que estuvimos yendo en su día, que también ha albergado un gran premio. Hay uno en Tailandia, que no ha albergado gran premio de Fórmula 1, pero está homologado por la FIA con grado 1 para poder permitir a la Fórmula 1. Se llama Buriram United International Circuit. Luego, en España hay dos. Os vamos a comentar ahora mismo uno, porque luego en la lista vuelve a aparecer, que es el circuito Ricardo Tormo. Está homologado por la FIA para recibir carreras de Fórmula 1 en Valencia, en Cheste. El problema de Cheste es que es muy pequeño, no podría albergar un gran premio de Fórmula 1 porque el trazado en sí es muy pequeño para coches, pero bueno, está homologado como tal. En Francia hay dos, está Magny-Cours y está Paul Ricard, dos circuitos a los que se ha viajado. También en España ya volvemos al siguiente que os teníamos que comentar, luego vuelve a aparecer otro y en este caso es el circuito de Jerez Ángel Nieto, es decir, Jerez, que aquí es el mismo problema que os hemos comentado en Cheste, es pequeño, ya ha albergado un gran premio en Fórmula 1. Jerez yo diría que incluso podría llegar a albergarlo, pero ahora mismo ni siquiera se llega a plantear. Simplemente a lo mejor va la Fórmula 1 a test en alguna ocasión, como van a ir en febrero tanto Aston Martin como Mercedes. En Italia vuelve a aparecer en esta lista con Fiorano, que no ha albergado un gran premio, es el de Ferrari, que este yo me parece demasiado pequeño, pero bueno, para test sí que se puede llegar a permitir. Hay uno más en Emiratos Árabes Unidos, que no se viaja allí, que es el Dubai Autódromo. Luego está en Japón el circuito de Fuji, que ya se viajó en su día y sigue homologado. En Alemania, Hockenheim, que se debería devolver, pero bueno, el Hockenheim Ring está homologado. Está el de Rusia, que no se llegó a viajar, en teoría se iba a ir para ese 2000, era para 2023, si no recuerdo mal, cuando íbamos a cambiar de Sochi a, en este caso, Igora Drive, pero no se llegó nunca a ir. En Estados Unidos está Indianapolis también homologado. Luego nos encontramos el Istanbul Park en Turquía, que ojalá se regresase también. El circuito de Corea del Sur, el Korea International Circuit, sigue homologado también por la FIA. Luego está en Kuwait, hay un circuito homologado que se llama Kuwait Motor Town, nunca se ha viajado allí, pero está homologado. Moscú Raceway, otro circuito en Rusia que tampoco se ha llegado a ir nunca, también homologado. España aparece por última vez en la lista, que es el Motorland de Aragón. También está homologado, este circuito no ha llegado a correr nunca la Fórmula 1. Alemania por última vez aparece también en la lista con Nürburgring, aunque bueno, Nürburgring el original no se va a correr nunca, el ya que se ha corrido alguna vez, bueno, pues se podría acabar volviendo en alguna vez. Aparece Malasia con el circuito de Sepang y aparece también Sochi en última instancia. Esos son los circuitos hoy en día que no acogen un gran premio de Fórmula 1, que ya de por sí tienen homologación y ojalá Malasia acabe regresando. Comentaros también, os tenemos que informar en este vídeo, nos quedan dos temas y finalizamos, que se nos está haciendo muy largo. Tenemos uno de los últimos temas que tenemos que hablaros acerca del último fichaje que quiere realizar Red Bull para Racing Bulls. Ayer ya os comentamos de los fichajes que han realizado, tres nombres muy importantes en los cuales está Catelani, que viene directamente de Red Bull. No aparece tanto gracias a eso. Permane, que era de Alpine, se quedó sin equipo y va a fichar por Alfa Tauri, como por Racing Bulls, los voy a llamar de mil y una formas, por Racing Bulls para la próxima temporada. Y estaba Tim Goss, que proviene directamente de la FIA para ser director técnico del equipo y es el más importante. De esos tres fichajes se les une además Peter Bayer y Laurens Mekies, Guruyol, etcétera, 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 fichajes que durante este pasado año han estado realizando. Ya sabemos que Red Bull tiene la intención de conseguir convertir a este equipo en un equipo ganador para esa próxima temporada. Se le suma un nombre más porque desde Motorsport Italia informan de que está la intención de fichar a otro ingeniero más. Esta ocasión vendría directamente de Ferrari. Estamos hablando de Simone Resta. Simone Resta es un ingeniero muy bien valorado en la parrilla de Fórmula 1. Estos dos últimos años ha estado siendo director técnico de Haas. Desde luego que no parece que se haya hecho el mejor trabajo posible. También nos tenemos que contar que, por supuesto, llegó en 2021, el proyecto de 2022 ya estaba dado comienzo, no era tampoco el mejor monoplaza como tal, se ha acabado viendo en este año. Bueno, ese ha sido Simone Resta en la estancia que ha tenido en el equipo estadounidense, donde de por sí tampoco había demasiado dinero. Pero Simone Resta estaba cedido en el equipo Haas, incluso antes estuvo en Alfa Romeo, también cedido desde 2019 hasta ese 2021 que cambió al equipo estadounidense
estadounidense. Realmente era de Ferrari y el motivo por el que salió en Ferrari, porque también había sido director técnico, el motivo por el que salió es porque en la llegada de Mattia Binotto para 2019 no lo quería en el equipo y lo cedieron de esa forma. Ahora regresaba para Ferrari después de quedarse ya sin el puesto en el equipo Haas y no se sabía muy bien qué puesto iba a coger porque no le iban a dar, parecía, un puesto en Fórmula 1, parecía que podían estar abiertos incluso si acaso a una posible salida, si a él le interesaba seguir en Fórmula 1 y recibía una oferta, y así es. Ahora mismo parece que Red Bull querría conseguirlo para que fuera un ingeniero en Racing Bulls. Así que veremos qué es lo que ocurre con esta información que surge desde Motorsport Italia. También comentaros, y finalizamos con este vídeo, se habla de Alex Palou para correr las 24 horas de Le Mans. Después de haber corrido ya en Daytona, ahora surge esta posibilidad y sobre todo lo más importante es que Chip Ganassi no le cerraría la puerta. Así sale esta información porque parece que Cadillac va a correr solo con 2 pilotos en las carreras que tengan 6 horas o menos en el Campeonato Mundial de Resistencia. Estas son Imola, Spa, Interlagos, Austin y Fuji. En esas carreras Cadillac va a correr solo con 2 pilotos, pero en las otras, en las que sea de mayor duración, sí que quieren 3 pilotos. Estas carreras son Qatar, que es la cita inaugural, también está Bahrein y, por supuesto, las 24 horas de Le Mans. Para esas 3 carreras sí que quieren contar con 3 pilotos. Chip Ganassi no cerraría la puerta a Palou para que también tuviera esta oportunidad de correr en Le Mans, y se habla de que Cadillac en principios de febrero, a principios de este mes, se va a anunciar la parrilla que va a tener en su equipo, porque todavía no se sabe qué pilotos van a conducirlo. Así que podría llegar a ser nuevamente ahora mismo Alex Palou piloto de Cadillac para estos campeonatos de resistencia. Como digo, Ganassi, que es lo más importante, no le va a oponer resistencia mientras que lo pueda compaginar con IndyCar, y a Palou se le preguntó ya en Daytona qué le parecería Le Mans, si podía ser el siguiente objetivo después de la resistencia en Estados Unidos, pasar ahora a la resistencia del Campeonato Mundial, y lo que dijo es que sería algo difícil, pero no imposible. Ojalá que ocurra. Ojalá que veamos a Alex Palou pilotando en 24 horas de Le Mans, ahora con Cadillac encima en el grupo más rápido que se puede, así que ojalá que le veamos ahí en ese Mundial de Resistencia en la carrera francesa como poco. Luego ya si también tiene que correr en Qatar y Bahrein, que lo corra, pero yo quiero verle en Le Mans. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Si os ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ningún otro contenido diario que realizamos, y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.